En uso de la palabra el diputado Nicolás Massot. Gracias, presidente. A ver, nosotros creemos que ni esta ley representa la salvación de la Argentina, ni la refundación, ni mucho menos el principio de solución de los problemas de inflación, de empleo, de inseguridad, ni tampoco esta ley es la culpable ni el DNU del estado de situación actual. Tenemos que alejarnos de los extremos farsantes. Yo escuchaba con algún beneplácito al presidente del bloque de la primera minoría decir, y lo digo con total respeto porque en serio creo que es algo importante a pasar en limpio, decir que había que aprender de los errores, que había que recogerlos, que había que intentar sintetizar. Y a mí sinceramente me da la impresión de que si no están en condiciones siquiera de sentarse a conversar una ley que en más de 400 artículos no pueda tener nada positivo, nada para sintetizar, me entran mis dudas respecto de cuánta autocrítica pueden haber hecho y cuánto pueden haber aprendido. Y también me genera una sensación parecida sentir que haya tantos diputados y diputadas y que haya un gobierno entero que crea que, cual Moisés abriendo el Mar Rojo, y con una actitud abiertamente mesiánica y de final de la historia, sientan que con un puñado de artículos, un decreto y una ley va la vida de la Argentina y que no hay nada por escuchar, nada por reflexionar. Bueno, ahí también me da la impresión de que hay mucho por aprender. Obviamente vamos a caer en lugares comunes. Por supuesto que a la Argentina le falta un proyecto de país. Ahora, lo primero que hay que hacer es abandonar los fetiches, esta idea de que los gobiernos pueden terminar antes, esta idea de que no nos gusta haber perdido una elección y entonces acá vamos a oponernos absolutamente a todo, a no dejar que nada avance, porque si hay algo que esta casa debería representar, precisamente por la aritmética del número de las mayorías y de las minorías, es que deberíamos estar en condiciones de pasar algo en limpio. Deberíamos estar en condiciones de aprender de los errores. Por cierto, en primera persona lo digo, yo siento que he aprendido bastante y creo que he hecho bastantes públicas, a veces para la visión de algunos por demás, las autocríticas de cuando a nosotros nos tocó estar sentados allí y hacer este trabajo. Pero realmente es imposible tomar en serio cualquier tipo de autocrítica, cualquier tipo de aprendizaje hacia adelante con esta tesitura. Al contrario, es mucho más difícil, estando en desacuerdo en alguna gran medida, como es mi caso particular y entiendo mucho de mi bloque, con el andar, no tanto con el rumbo, con lo inequitativo que está siendo el reparto del peso de este ajuste, con lo veloz casi de manera desprolija que está siendo este ajuste absolutamente poco sustentable. Ahora me voy a referir más tarde a eso. Pero aún con esas diferencias es mucho más trabajoso sentarse a tratar de discutir qué es lo que verdaderamente puede servirle al empleo argentino, a la producción argentina, puede servirle a quienes están mirando esta sesión del otro lado a tener un mejor pasar, a pesar de que todos sabíamos que de años de irresponsabilidad monetaria y fiscal, obviamente a quien le tocara y quien lo niegue está mintiendo, iba a tener que atravesar un periodo más corto o más largo de malas noticias. Todos sabíamos eso. Y precisamente lo que a nosotros nos distingue es que sentimos que este gobierno lo está alargando. Ahora, mucho más fácil es ponerse en una posición irreflexiva de que acá no hay nada que cambiar, de que esto es la verdad revelada y que hay que votarlo a libro cerrado porque si no, no estamos respetando el designio popular o electoral. Es tan fácil eso como sentarse del otro lado a decir esto está absolutamente todo mal desde una posición muy fácil, que es decir que todo es negativo, que nada de todo esto tiene que ocurrir y que solamente vamos a mejorar si volvemos para atrás. Mucho más difícil es haber transformado esta ley en algo que ya no es más la ley de Milei. Es la ley de este Congreso, es la ley de 4 años de trabajo, de 4 meses de trabajo, con no pocos intentos de adentro y de afuera de darlo por tierra,
que para hacer un rápido raconto evitó algunos horrores, como por ejemplo la cuadriplicación de las retenciones a las exportaciones industriales. ¿Se acuerdan? Eso fue uno de los primeros puntos del paquete fiscal del gobierno de la Libertad Avanza. Hubiera significado, y lo digo sin ningún sensacionalismo, un industricidio, una pérdida masiva de mercados de exportación y de empleo en provincias importantísimas para el cordón industrial, de línea blanca, automotriz, autopartista, metalmecánico, como Córdoba, Santa Fe, el interior de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos. Bueno, eso ya no está. Y no está no porque dijimos a todo que no, porque la mayoría tal vez de alguna manera se hubiera formado. No está precisamente porque aquellos que sentíamos que hay que respetar el designio de una mayoría que eligió este gobierno por 4 años, y les recuerdo a los que no quieran, le quedan 3 años y medio, para que ejerza un plan económico en el cual no tenemos que estar de acuerdo, pero tenemos la obligación de intentar que la Argentina no pierda 4 años más, que no sea un detenimiento absoluto. Inclusive aquellos que sentimos que más tarde o más temprano vamos a volver a tener una responsabilidad ejecutiva, tenemos que tener la coherencia de sostener aquello por lo que hemos peleado cuando éramos oficialistas y cuando nos toca ser opositores, inclusive pensando que mañana podemos volver a ser oficialistas, porque de esa alternancia es donde nacen los países. Si realmente queremos tener un país en común y queremos aprender de los errores subsecuentes que cada uno de nosotros cuando está en el poder, por los efectos que el poder tiene en la naturaleza humana, recurrentemente cometemos, bueno, necesariamente necesitamos ponernos de acuerdo primero en esto. Y si eso no es posible en esta casa, ¿dónde es posible? Evitamos, insisto, ese industricidio. Evitamos que los jubilados se queden sin fórmula de indexación o aquellos, ¿acaso alguien se olvida que el escrito original de esta ley vino con una derogación absoluta de cualquier fórmula de movilidad, tratando de eternizar aumentos por decreto de un gobierno que ya vemos lo que hubiera hecho? Bueno, también un DNU, que no pretendemos que quede solo en DNU, y ya que estamos a noticio este bloque, inmediatamente el día jueves, fruto esa convocatoria del jueves en presupuesto, del esfuerzo conjunto de varios bloques que aquí estamos, en algo que sí nos podemos poner de acuerdo, vamos a pelear lo que haya que pelear para que los jubilados no solamente tengan el ajuste por inflación que este bloque y otros que estábamos dispuestos a discutir, logramos que el gobierno acceda, en vez de derogar toda fórmula de movilidad, a dar movilidad por inflación sin ningún rezago o con solamente 2 meses, vamos a insistir en que el gobierno pague la inflación entera de enero. Y eso va a hacerse el día jueves y en la próxima sesión. Y no vamos a descansar hasta lograrlo, porque sí hay plata, y ya me voy a referir a eso. También vamos a insistir, junto con otros bloques que también estábamos dispuestos a discutir esta ley, vamos a insistir en que se resuelva de una vez por todas la cuestión de los presupuestos universitarios y de la ciencia y la tecnología, que la Argentina también se había puesto de acuerdo en presupuestos mínimos que no se están cumpliendo. Y por supuesto que nada de todo eso implica la imposibilidad de auditar o de hacer que las cosas mejoren, pero díganle a su presidente: no hace falta para que las cosas mejoren cargarse consensos o instituciones públicas que en la Argentina costaron tiempo. No hace falta para que mejore o se audite la educación universitaria cargarse el concepto de educación pública. No hace falta para que los fondos fiduciarios se auditen mejor cargar la obra pública y pisarle la plata a las provincias. No hace falta eso. Hace falta auditar los fondos sobre los cuales hace casi 6 meses el gobierno de Milei, con los directorios del Banco Vice y del Banco Nación, que el propio Milei nombró y que hace 6 meses tienen la potestad de auditar los fondos fiduciarios, que lo hagan. ¿O acaso hay fondos malos y fondos buenos? ¿Por qué no nos metemos con el Fondo Solidario de Reparto de las Obras Sociales? ¿Ese fondo es bueno acaso? ¿No hace falta auditarlo? No hace falta auditarlo y hace falta redotarlo de recursos. Ahora con un 20% de sobretasa a los fondos privados de las prepagas. Prepagas que hasta hace poco tenían la libertad de retarifar y ahora son los malos de la película. 2 cosas más, presidente, que no están más en esta ley. No hay más una facultad, un superpoder para privatizar sin ningún control 41 empresas del Estado.
Hay una autorización para privatizar 7, 4 de las cuales representan el 95% del déficit conjunto de las empresas públicas, que por supuesto hemos tomado los recaudos, en algunos de ellas, como en el caso de Nucleoeléctrica, por considerarlo un recurso estratégico, de que preserve el control del Estado. Pero díganme acaso cómo pretendemos cuidar el talento argentino, el avance de punta en materia nuclear, si no podemos capitalizar nuestras propias empresas. ¿Qué hubo de malo en capitalizar YPF? Más allá de que debamos ahora, por la mala praxis de algunos, una cifra que es imposible de aceptar por ser imposible de pagar. Lo último, presidente, pasamos de 16 superpoderes a tan solo 3 y totalmente acotados. Podría seguir 10 minutos más, quiero ser respetuoso. Esta no es más la ley de Milei. Esta es la ley de este Congreso, a la cual todavía le falta la revisión de una Cámara, que me juego entero que la va a revisar y debe revisar algunos puntos que yo reconozco, como algunos artículos del RIGI, como la eliminación del monotributo social, como algún problema con la actualización de ganancias. Hay, por supuesto, algunos problemas adicionales en la escritura de esta ley que le corresponde al Senado de la Nación, al Senado, a la otra casa de este Congreso, ejercer su potestad de revisión, y si nos tenemos que tomar 3 semanas más para que acá salga algo que podamos sintetizar en algunas políticas públicas de largo plazo, bueno, bienvenido sea. Pero dejemos de tirarnos con las dos farsantes que son acá está el fracaso o acá está el éxito de la Argentina. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado.